Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Rafael García con otra emisión más de Cannabis Hispano desde la ciudad de Toronto, en Ontario, Canadá. En nuestra entrevista de hoy tendremos una conversación con una muy buena amiga que se mueve entre México y Estados Unidos. Se trata nada más y nada menos que de Lorena Beltrán. Lorena es la fundadora y directora de Cannabis Salud. Es el nombre de un congreso de cannabis medicinal para profesionales de la salud que se realiza en su natal México. Resulta que Lorena comenzó su carrera en esta industria del cannabis en Denver, Colorado, exactamente en Estados Unidos, allá por 2014. Bien, Lorena, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito más acerca de ti. Claro que sí, Rafa, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de compartir con tu audiencia. Pues mira, te cuento, Cannabis Salud para mí ha sido no solamente un evento, sino un momento muy importante en mi carrera dentro de la industria del cannabis, ya que fue, como bien mencionas, el primer congreso internacional en realizarse en México en el 2017. Y bueno, fue justo unos, ¿qué serían? 3 años después de que arranqué en la industria de la cannabis en Estados Unidos, y fue cuando decido penetrar ya todo lo que es el tema en México específicamente a través de un congreso donde proporcionamos información, conocimiento, educación por parte de expertos, por así decirlo, desde médicos, científicos, investigadores, pacientes, familiares de pacientes, etcétera, que han compartido año con año sus experiencias para ayudarnos a desestresarnos, conocer sus beneficios y cómo ha crecido esta industria a nivel internacional, ¿no? Muy interesante, Lorena. Dime, ¿en qué lugar del mundo te encuentras en este momento? En este momento estoy en Colorado, que es el estado que me abrió las puertas a la industria del cannabis. Esta ha sido mi casa por muchos años antes de regresar a México, antes de mudarme a la Ciudad de México. Y aquí fue donde empecé a aprender sobre el tema de cannabis trabajando para empresas ya ahora en estos momentos reconocidas a nivel internacional, como lo es Charlotte's Web, que fue la primera empresa donde yo trabajé en el área de ventas, productos altos en CBD, el CBD que es uno de los compuestos de la planta no psicoactivo, y la verdad que para mí fue pues un honor y una bendición poder caer en esta empresa que me abrió las puertas de esa manera y de personas con tanto conocimiento, pero sobre todo tanta empatía por las personas que realmente necesitaban estos productos derivados de la cannabis. Oye, qué detalle muy interesante. Charlotte, si mal no recuerdo, murió el año pasado, el 9 de abril, luego de un largo padecimiento con esa terrible enfermedad que le causaba esas convulsiones, y que gracias a el alto contenido de CBD que tenía el cannabis, que precisamente esta empresa que bautizó así ese producto y ese cultivar, efectivamente recibió esta chica una calidad de vida mejor desde que comenzó el tratamiento con el cannabis. Muy interesante ese dato, Lorena. Y qué experiencia más gratificante la que pudiste haber tenido al trabajar en esa empresa. Ahora, cuéntame algo. Cuéntame, por favor, Lorena, ¿cómo explicas a la gente a qué te dedicas? Bueno, pues en México es todavía más complicado, ¿no? Porque en Colorado ya hay una gran apertura. En Colorado, cuando yo llegué, pues una de las veces, ¿no? Esta última vez que me vine a vivir a Colorado, porque toda mi vida he estado yendo y viniendo entre México y Colorado, pero yo llegué esta última vez en el 2013. Ya era legal el uso medicinal de la cannabis en Colorado. Y recuerden que en Estados Unidos no hay una ley federal, entonces son leyes estatales, cada estado es diferente, van legalizando en tiempos distintos. Entonces ya estaba el uso medicinal y en el 2014 se legaliza el uso recreativo de la planta. Entonces fue un boom internacional, ¿no? Al ver un estado de Estados Unidos
¿no? Este país primermundista, conocido en todo el mundo, que de pronto legaliza lo que mucha gente todavía sigue considerando una droga y una sustancia adictiva y con todas estas connotaciones negativas, bueno, pues estaba legalizando en este estado y yo estando aquí, no ver ese boom, la verdad es que la gente en estos momentos, 2021, aquí en Colorado está ya súper normalizado. No me refiero al consumo, sino en general al mercado en sí, tanto para uso medicinal, el uso recreativo, el uso industrial. Pero por eso cuando hablo de mi trabajo aquí en Colorado, pues es muy normal. Mucha gente se dedica a esto. La cantidad de empleos que se han generado a través de la industria del cannabis en Estados Unidos es enorme. Y el impacto que ha tenido a la salud, a muchas personas con padecimientos que han mejorado, como bien dice, su calidad de vida, pues obviamente también ha hecho que la gente poco a poco vaya viendo esta planta de otra manera, pues tal cual lo que es, una planta, no una droga. Entonces, ha sido muy fácil, ¿no? Compartir mi experiencia acá en Colorado, en Estados Unidos, pero en México, al principio, cuando yo empezaba a ir de Colorado a México para dar conferencias, para asesorar a los legisladores en el Congreso, para hacer todo este activismo, cabildeo, educación, incluso a través del Congreso Cannabisalud, que desde el 2017 se presentó, pues sí había todavía sigue habiendo mucho estigma alrededor de la planta. Entonces, al inicio, hasta con mi familia, siendo de pues un estado muy conservador, que es Chihuahua, donde todo el mundo se conoce, donde pues la doble moral predomina en la sociedad, pues obviamente sí fue un shock, ¿no? Para mucha gente en mi círculo familiar y social. Entonces, poco a poco se han ido abriendo su mente, ¿no? Conforme compartimos información sobre los beneficios medicinales, es cuando la gente dice, ah, ok, es medicina, está ayudando para esto, para aquello, entonces no te estás drogando, es nada más una medicina que te está ayudando con el dolor, con el insomnio, con esto. Le digo, pues sí, pero al final del día, lo que consumes para uso medicinal es exactamente la misma planta que se usa las personas que lo usan para temas lúdicos, recreativos o personales, ¿no? Como le queramos llamar, es la misma planta. Simplemente que la gente pues todavía tiene este estigma que si es para uso medicinal está bien, pero siendo la misma planta, si la consumes con un fin lúdico, está mal. Cuando al final del día tiene los mismos compuestos llamados cannabinoides, los cuales se unen a receptores de nuestro cuerpo para ayudar a desinflamar células. Es por eso que te ayuda con tantos padecimientos, pero no importa si estás diciendo que es para uso medicinal o para uso lúdico, estos compuestos te van a desinflamar las células sí o sí, ¿no? Comprobado científicamente. Entonces ya cuando uno empieza a explicar estas cosas, pero toma tiempo y si fui juzgada, sigo siendo juzgada por ciertas personas, ciertos grupos, obviamente, porque creen que solamente estamos impulsando algo para drogar a la sociedad y a los niños y a los adolescentes, ¿no? Entonces, pues son estas ideas muy conservadoras también. México es un país conservador, religioso, machista, porque también una mujer que habla de estos temas y de una industria que está generando un gran impacto a nivel internacional, pues también por ahí se reciben ataques. Pero creo que cuando la gente también está viendo en las noticias que esta industria genera un gran impacto económico, entonces es cuando les cambia el chip. Entonces, para mí también es mucha hipocresía, ¿no? Mucha doble moral, que para ciertas cosas está bien, para otras está mal. Yo no consumo, considero que es una droga, jamás la probaría, pero me interesa ganar dinero de ella, ¿no? Entonces, pues hay de todo, te encuentras de todo, la verdad. Oye, Lorena, y como mujer, ¿has encontrado algún o muchos obstáculos por tu condición de mujer, por tu ser? O crees que no hay mucha diferencia? Es decir, particularmente, ¿qué has experimentado? Mira, realmente sí hay diferencia, porque aparte es una industria nueva en el ámbito legal, obviamente, ¿no? Sabemos que esto ha sido también un mercado ilegal por mucho tiempo, y más en México, México siendo el principal productor de esta planta en el mundo, teniendo también tantos
grupos delictivos alrededor de ella y de otras sustancias, donde ha predominado también la figura masculina alrededor del narcotráfico y de las drogas, donde la cannabis, pues lamentablemente siempre ha estado asociada y siempre ha caído dentro de este grupo de drogas y demás. Y no solamente eso, sino que la mayoría de las industrias, sea la que sea la industria automotriz, la industria alimenticia, cualquiera siempre es dominada por los hombres. Y me refiero a dominada porque pues siempre son los dueños, los fundadores, los directores, ¿no? Los CEOs, los COOs. Pero en este momento se nos abre una gran oportunidad a las mujeres porque inicia una industria totalmente nueva, legal. Entonces se abre la oportunidad para todos, por igual. Entonces, por primera vez se ve esta oportunidad para las mujeres, donde empieza a sobresalir no el hombre por ser hombre, ni la mujer por ser mujer, sino quien tiene más conocimiento, quien adquiere más experiencia, quien le entiende más al negocio, a la industria, quien tiene esa conexión con la planta, con lo que representa para la salud, para el medio ambiente. Entonces, en ese momento hay equidad, por fin hay equidad, y eso para mí es el feminismo, que haya una equidad entre hombres y mujeres, no que yo sobresalga ante los hombres, una equidad por primera vez en la vida. Entonces, hay esta equidad de participación hombres y mujeres, como te digo, dependiendo del conocimiento. Entonces aquí es quien se pone las pilas, quien se pone a estudiar y trabajar, va a sobresalir, y muchas mujeres nos está apasionando, nos apasiona esta industria, y cada vez vemos a más mujeres al frente de empresas, en posiciones en direcciones de empresas, en presidencias, ¿no? Fundación, como fundadoras, etcétera. Entonces, definitivamente, para mí es algo muy importante y de lo que se tiene que hablar siempre. Agradezco mucho que me hayas preguntado. Obvio, ha habido muchos obstáculos. Me ha tocado donde entro a oficinas donde me piden una asesoría y nunca se esperan que llegue pues una mujer tan joven, con tanto conocimiento. Digo, no soy experta ni mucho menos, pero con más conocimiento que ellos en esta industria emergente, y de pronto pues algunos se ofenden. Una vez hasta me sacaron de una junta en un laboratorio farmacéutico donde había puros hombres, obviamente, directivos de Canadá, Estados Unidos, de México, y al momento en que me hacían preguntas o yo les preguntaba a ellos y no tenían cómo contestar, pues se ofendían y mejor prefirieron terminar la reunión y decirme hasta luego, porque no podían con eso. Entonces, pues sí, definitivamente me ha tocado de todo, y obviamente el acoso sexual nunca falta, ¿no? Porque pues estás penetrando, la industria del cannabis se une a muchas otras industrias dominadas por hombres, entonces siempre estoy rodeada de hombres. La mayoría de las veces es con hombres, entonces también uno se enfrenta a estas cosas, ¿no? Me parece muy interesante tu perspectiva sobre el asunto. Y obviamente los riesgos y retos que existen en esta nueva industria. Y me quedo con la parte de la meritocracia, el aprender constantemente y el cada vez avanzar en la preparación personal para esta industria que, como tú dices, es emergente y tiene muchas oportunidades para todos. Es que tus palabras seguramente motivarán a muchas personas, principalmente mujeres, a primero ver la industria como algo que no se reduce al tema recreacional, sino también a muchas mujeres que pueden encontrar un nuevo espacio para destacar en esta nueva perspectiva de esta nueva industria mundial que se está desarrollando. Felicidades entonces por el trabajo que estás haciendo. Ahora, permíteme entrar un poquito más en el tema de la industria y cuéntame, ¿cómo ves? ¿Qué ha pasado con México? Parece que iba caminando muy bien el asunto, pero de pronto se desacelera todo el proceso. ¿En qué momento están en México hoy? En el 2017 se aprobó la ley de cannabis medicinal y fue hasta enero de este año, 2021, que se publica el reglamento de esa ley. Se tardó el gobierno tanto tiempo en publicar ese reglamento debido a la falta de información, como siempre, ¿no? Sucede en todos los países donde se legaliza por primera vez, y sobre todo porque hubo un cambio de gobierno.
en ese inter, ¿no? Se publica la ley en el 2017 y a finales del 2018 ya estábamos cambiando de presidente, entonces también todo